quitan al evangelista que estaba esa noche para predicarle a varias iglesias allá y me ponen a mí. Cuando estoy en el mensaje ahí, que termino, sale un hermano en medio de la congregación, la iglesia llena, y sale un hermano diciéndome delante de todo, no se baje del altar. Yo pensaba que era de Fidel Castro. Yo dije, ¿qué dije yo en Cuba? Yo vi gente tirada en el piso pidiendo ayuda, pero no tenían deditos porque se lo estaban comiendo la lepra. Y la nariz también no la tenían porque la lepra se lo estaba comiendo. Y ellos tirados pidiéndome. Para mí, nunca en la vida yo he visto ese escenario. Dios les bendiga, mi gente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dios lo hizo podcast. Una vez más queremos agradecerle por su respaldo. Queremos agradecer, ¿verdad?, a todos aquellos que se están suscribiendo, a todos aquellos que están compartiéndolo. Dios ha sido bueno, ¿verdad que sí? Estamos creciendo poquito a poco el canal y ese es el objetivo, que más y más personas puedan recibir el mensaje de lo que Dios está haciendo. Y hoy tenemos un invitado especial. Para mí es súper especial este invitado. Yo siempre digo que todos mis invitados son especiales. Todos mis invitados son especiales. Pero este invitado para mí es súper especial. Es una persona que ha estado en mi vida por los últimos 20 años. Este hombre ha sido mi mentor. Muchas veces ha sido el que me ha dado la oreja. Muchas veces ha sido el que me ha recordado mantenerme, ¿verdad?, en el llamado de Dios. Y sin más preámbulo, yo quiero presentar a mi pastor por los últimos 20 años, el pastor Efraín Reyes. Dios bendiga, pastor. Muchas gracias. Un honor estar acá, ¿verdad? Ya se nos hizo. Se nos hizo. Y de verdad que le felicito y estoy muy orgulloso de lo que están haciendo. A Dios gloria, ¿verdad? Pastor Efraín Reyes. Qué bueno tenerte aquí, de verdad que sí, se nos dio. Y vamos a empezar rapidito. ¿De dónde viene Efraín Reyes? Efraín Reyes es de la familia Reyes, del pastor, familia pastoral. Mi padre por muchos años es un pionero de la Iglesia de Dios en la República Dominicana. Y somos 5 hermanos y toda nuestra vida ha sido dentro del ministerio pastoral. Wow. Toda la vida usted no ha conocido nada que no sea la iglesia. Sí, de la familia, como dicen muchos, nací en un hospital, pero me crié en la iglesia. Wow. ¿Cómo fue criarse en una familia pastoral? Háblenos de eso. Muy interesante porque a veces uno no decide dónde nacer, pero el ministerio de mi padre fue un ministerio pionero, un hombre que llegó a transformar muchas ciudades dentro de mi país y a levantar a muchos pastores y a formar a muchos líderes. Él fue el director de juventud, misionero, algunos cargos dentro de nuestro concilio, y para el 79 lo asignaron a Chicago a pastorear. La mayoría, ¿cuántos años usted estuvo y su familia en Santo Domingo mientras su papá estaba pastoreando? Bueno, estuvimos en la República Dominicana hasta el 85 en la República Dominicana, ya que nuestra vida ha sido entre Estados Unidos, Santo Domingo, Puerto Rico y Estados Unidos, porque mi padre se crió también en Puerto Rico. Oh, wow. Entonces, la madrastra de mi padre era puertorriqueña. Okay. Entonces, mis hermanas duraron viviendo 7 años también en Puerto Rico. Y lo más interesante fue que fuimos una familia en los tiempos de la pastoral de antes, trasladaban a las personas en centro. Mi papá era que levantaba una iglesia, la ponía muy bien, la formaban y luego lo cambiaban. ¿Y cómo era eso en Santo Domingo? Porque yo sé que ¿verdad?, todo se ha modernizado. Ahora, ¿verdad?, ahora hay mucho más recursos que la gente, pero en aquellos tiempos ustedes iban de un territorio a otro. ¿Y cómo era eso? Cuando estaban ya acostumbrados a un sitio y se tenían que mudar a otro sitio. Muy difícil, porque teníamos que dejar amigos, pero también cambiar de habitar, muy difícil. Después que ya estaba muy bien la iglesia, a veces nos enojábamos con el jefe de mi padre, porque después que no iba bien, ahora lo mandaban para otro lugar. Y era a veces frustrante, porque no teníamos estabilidad, y eso nos creó muchas veces demasiado, a veces digo yo, desánimo, porque teníamos muchas cosas que dejar. Entonces, vivimos una vida así, de pionero, pero entendemos que Dios mandaba a mi padre a ese lugar, pero fue una juventud muy movible de un lugar a otro.
en mucho tiempo. ¿Y cómo era usted como un joven cristiano? ¿Cómo fue usted como un joven cristiano? Fíjate, porque hay etapas en nuestra vida, ya que nosotros llegó una etapa en nuestra vida que nuestro padre nos crió dentro de la iglesia, pero llegó una etapa de juventud que mi padre fue bien sabio. Al ser personas con otras mentalidades, mi padre siempre estaba adelantado a los tiempos y él sabía que nosotros como jóvenes teníamos que buscar una iglesia que estuviera al nivel de nuestra mentalidad. Y cuando él estaba pastoreando nos mandó para otra iglesia de un pastor más abierto, para que nos formara y nos bautizara, fíjate. Eso es impactante porque en aquel tiempo, yo recuerdo en esos tiempos, las cosas eran bien estrictas. Y eso que usted me está contando me choca un poco porque no todos los pastores estaban dispuestos a hacer con sus hijos no todos los pastores estaban dispuestos a hacer lo que su papá hizo con ustedes, porque en aquellos tiempos se cuidaban mucho del que dirán. Y los hijos de los pastores eran bien atacados y era con lupa. Era con lupa que los tenían. Su papá fue bien sabio en hacer eso. ¿Cómo afectó eso a usted y a sus hermanos que su papá les permitiera ir a otra iglesia? ¿Cómo afectó su vida espiritual? Creo que fue sabio porque recuérdate que estábamos trabajando con doctrina. Antes de aquel tiempo ponerse unos jeans era pecado y muchas cosas. Y nosotros ser personas que viajáramos, recuérdate que es solamente más abierta en muchas cosas. Y gracias a Dios Él nos dirigió a la dirección de un buen pastor joven, que antes las personas no podían estar juntos, los jóvenes por un lado, y ese pastor nos llevó y nos encaminó. Me bautizó ese pastor, a mí, a Keila y a Scarlett, y nos llevó a ese camino y fue mejor, bueno, porque ahí yo me formé como músico y adorador allá en la iglesia en la República Dominicana. Entonces fue una juventud, gracias a Dios, yo no... Vuelvo a repetir, por mis padres, pasamos una juventud dentro de la iglesia sin problema, porque tuvimos un buen pastor. Y eso es algo que mucha gente no sabe de usted, que yo recuerdo que cuando nosotros llegamos aquí, ¿verdad? Mi esposa y mi familia y yo hemos estado aquí por los últimos 22 años. Yo recuerdo que mucha gente nos dijeron, visita la iglesia de tal pastor, que es el pastor que él canta, y es el pastor, pero es el pastor que canta la adoración. Y cuando llegamos, el pastor estaba en el piano. Me recuerdo que usted era el pastor, pero era el músico de la iglesia también. ¿Cómo fue ese proceso, verdad? De pasar, no de pasar, pero siendo hijo de pastor, porque yo entiendo, ¿verdad? Que ser hijo de pastor no es fácil. ¿Cómo fue el proceso de usted ser hijo de pastor a encontrar su propio lugar en las cosas del Señor? Ya siendo joven y encontrar su propio lugar, su propio llamado en las cosas del Señor. Creo que lo mejor que me pasó a mí, recuérdate que llegó un tiempo, la ausencia de mi padre en mi país, Scarlett en Puerto Rico, y nosotros divididos, la familia, un grupo en Estados Unidos, otro en Puerto Rico. No está fácil. Y duramos 5 años sin juntarnos. Wow. Cada vez que viajamos, sí, eso, a veces veníamos a Estados Unidos un poquito, algunos, entonces teníamos que regresarnos porque no podían pagar todos los pasajes juntos. Entonces duramos etapas así, 5 años sin estar juntos. Y creo que en el 93... mi padre logró que todos pasáramos un Thanksgiving en Nueva York, en Long Island. Wow, imagino que eso debe haber sido el mejor Thanksgiving. Bueno, sí, porque mi mamá no lo sabía. Wow. Y nos fue a buscar al aeropuerto a todos y nos reunió y afuera la esperamos y tocamos la puerta juntos y fue muy bonito esos tiempos. Pero sí, la ausencia, óyeme bien, la ausencia de mi padre en mi país la llenó la iglesia, mis pastores. Y él me propuso que estudiara música, porque el pianista no estaba allá en mi país, los músicos a veces tenían que trabajar en su asunto, y él me propuso eso y me animó. Yo le doy muchas gracias porque él fue que me dirigió. Creo que él sacó algo que estaba ya dentro de mí, la música, y eso fue que me ayudó a llenar ese vacío de ausencia familiar, y la iglesia tomó ese lugar, y le doy gracias a Dios por eso. Usted encontró su lugar en el Señor a través del ministerio de la adoración, claro, y ese pastor que lo guió, sí, a sacar eso que ya estaba dentro de usted. Sí, porque aunque hemos nacido con mis padres, que ya no había guiado en la palabra y todo, pero ya como líder de una iglesia, esa iglesia fue la que me ayudó a ser músico. No simplemente de ahí, sino tener una agrupación y estar... ¿Disfrutabas estar en el ministerio de la adoración? Sí. Ahora, recuérdate que en aquel tiempo se hablaba de músicos, no de adoradores. Sí. Yo recuerdo, es cierto. Es muy diferente las dos cosas. Aún en el ámbito secular, yo recuerdo que aún en el ámbito secular, todos los merengueros que venían de Santo Domingo y todo eso a Puerto Rico,
básicamente sí se mencionaba el nombre del... Pero siempre era la orquesta de fulano. Sí. O sea, no era Juan y su orquesta, era la orquesta de fulano. La orquesta de fulano. Le daban mucho lugar a las orquestas, a los Sí, a músicos los como tal. músicos. Sí, a los músicos. Yo creo que yo aprendí lo que era adoración fue en Long Island con Koalo de Marco Witt. Cuando Sí, vino, sí, sí. me junté con ellos en canción y allí fue que yo aprendí la diferencia de ser un músico a un adorador. Ok, pero cuando usted dice canción, la compañía La canción. compasión acá, ¿no? Yo Wow. estudié, yo fui a un curso con ellos de canción. Oh, wow, no sabía. Sí, en Long Canción Island. en un momento fue una de las compañías más importantes de la música, de la alabanza. O sea, ahí estaba Marco Witt, estaba todo el mundo quería firmar con Canción. Yo recuerdo eso. Claro. Bueno, el curso que yo tomé fue con los primeros músicos del CD AA, del cassette AA, con lo primero que grabó en Miami, Marco Witt. Te fuiste bien lejos. Mucha gente que está viendo este podcast no sabe lo que es un cassette doble A. Sí. Pero es una Sí. cosita de plástico que usted la ponía en el radio y usted le podía dar rewind con un bolígrafo. Sí, Y sí. le daba para atrás. Eso que toda mi vida he estado nunca me he sentado, fíjate. Nunca ha sido de que momento de sentarme. Es que no ha habido espacio. En mi vida no ha habido espacio. Siempre ha sido un ministerio de servir. Yo no podía... Y fíjate que cuando yo estaba en mi país, muchas cosas interesantes, porque en nuestros países nos enseñan a tener una relación con Dios, no con la iglesia. Fíjate, tú compartes con la iglesia, pero te enseña a tener una relación íntima con Dios. Y yo cuando venía a Estados Unidos, como que no encajaba. Porque acá es un poco Fue diferente. muy diferente la dos historias de allá. Y no me gustaba Estados Unidos para quedarme. Wow. Yo no quería ser ni pastor, ni lo que soy. ¿Por qué? Porque mi deseo era dos cosas. O ser médico, doctor, que ese era mi deseo siempre, ser un doctor, o ser un piloto. Eso era lo que siempre yo soñaba de estar. Nunca me imaginé que iba a ser pastor. Y qué bueno que mencionaste eso, porque mi próxima pregunta iba a eso. Antes de que te haga la pregunta, pastorado no estaba en su lista de cosas para hacer. No era lo que usted estaba buscando. ¿En qué momento? Gracias porque, le hiciste el puente a mi pregunta. ¿En qué momento te diste de cuenta de que Dios te había predestinado para el pastorado? Mira, una de las cosas que yo, porque es por etapa, la vida mía es por etapa, al estar metido en la música mucho, saben que en nuestro país se hacen muchos retiros espirituales, nos llevan a tener una consagración, que eso le agradezco mucho a nuestra isla. Y en esos momentos comenzaba la presión de qué es lo que tú vas a hacer en la vida. Entonces mis padres, al estudiar leyes los dos, me cambiaron el sentido. Ponte a estudiar leyes mejor porque así si nosotros Ellos no te veían como pastor ellos mismos. No, un abogado de mi país, me puse a estudiar leyes. En su país? Sí, en mi país yo estudié leyes, pero es larga la historia porque al tener esa presión de estudiar leyes, porque no la terminé, pero casi me faltó nada más graduarme, porque eso es historia, vino la presión social como que ya tienes profesión de abogado, eres músico, está en un estatus económico muy bien en la República. Entonces, la novia, casarte. ¿Cuántos años tenías ya? Ya yo tenía 19 años. Entonces, esa presión de casarte, y yo no, yo me cuidaba mucho en eso, de no caer en eso. Y me invitaron a los retiros espirituales. Y en un campamento de la Iglesia de Dios, en un lugar que se llama San Cristóbal, en Najayo, yo le decía, Señor, yo quiero que tú escojas mi esposa. Y Dios me habló. Y usted puede decir que Dios me habló. Y me dijo, no, tu esposa no es de este país, ni es de Puerto Rico. Así a voz audible. Me lo dijo a través de una joven. Te dijo, te la voy a dar mansa. No, yo ni... No, te la voy a dar mansa. No te la voy a dar ni de Santo Domingo ni de Puerto Rico. Fíjate. Te la voy a dar mansa. No, lo más grande de todo esto... Estoy relajando, mi gente de Pedro No, y pero Santo yo Domingo. pensaba, yo decía, ¿de dónde será? Ahora, te puedo decir algo. Que cuando te enseña a tener una relación con Dios, Dios habla. Yes. Dios todavía sigue hablando. Seguro. Yo creo que Dios habla los deseos de tu corazón. Y yo oraba, la oración mía siempre viene de un corazón sincero. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una joven se acerca a ministrar y me dice, dice el Señor, que ya él tiene a tu esposa y no es de este país ni de Puerto Rico. Y yo dentro dije, ¿de dónde será? Cuando vengo a Estados Unidos, en uno de los viajes que venía a la Asamblea Mundial, mi corazón venía en el avión que yo iba a ser transformado.
Cuando llego a la iglesia que mi papá está pastoreando en Long Island, me siento, mi papá dice, mira, hay un piano y no hay músico. Vamos al culto de oración y vamos a estar allá. Mira, Vladi, me senté en la música a tocar el piano, limpié el piano, y de que levanté los ojos, mi esposa sabe que se sentaba uno a la derecha y otro a la izquierda. Mi esposa estaba en la izquierda. Y ahí Dios me dijo, ahí está tu esposa. Y yo fui y se lo dije. Así es, yo fui y le dije, la conocí, ¿cómo tú estás? Hola, mira, tú vas a ser mi esposa. Wow, bravo, bravo. Eso es, that was bold. Eso fue ahí, directo al grano. Déjame dejarte saber que en Santo Domingo me dijeron que eres tú. No, y de ahí cambió todo porque quería sacarla a ella para mi país, porque no quería estar aquí. Y era una lucha entre Dios, donde yo quería estar o donde Dios quiere estar. Y sabe que Dios volvió y me habló y me dijo, aunque mis padres estaban enojados porque yo tenía que terminar mis estudios en la República Dominicana. Y yo me quedé en el segundo viaje. Ella me dijo que sí, para salir de mí, que me fuera a estudiar los estudios. Pero cuando regresé, yo traté de sacar a mi esposa para irme a vivir porque teníamos todo allá. Y cuando ya decidí quedarme, que no quería, Dios me dijo, tienes que quedarte porque tú vas a hacer cambio acá. Tú vas a ser una persona que va a hacer cambio, vas a renovar muchas cosas. ¿Y en qué momento Dios te habla del pastorado? Ahí fue otra. Mis padres salen de viaje y invitaron a un profeta. Yo estaba sentado ahí. ¿En Santo Domingo o en Long Island? En Long Island. Ya yo estaba como líder de la juventud, trabajando en el distrito. Yo nunca pensé ser pastor. Te lo digo, la verdad, no tenía mi deseo de ser pastor. Y ese día, mis padres no estaban aquí en Estados Unidos, estaban en mi país. Y llegó ese profeta y comenzó a predicar. Y cuando paró de predicar, fue al frente, donde yo me siento al frente. Y me dijo, pastor, quiero hablar contigo. Y yo te miro para todos lados. Yo ¿Cuál no, era? yo le dije, no, yo no soy el pastor, yo soy el hijo del pastor. Y él me dijo, cállese, usted es el pastor. Con autoridad. Y yo me había quedado con una visa y se me había vencido. Y él, cuando vino donde mí, me dijo así, pastor. Luego me soltó la otra palabra, me dijo, te veo en muchas naciones. Y yo estaba ilegal. Yo no tenía visa, yo no tenía papeles. Cuando terminó el servicio, que regresan mis padres, le dije yo a mi mamá, mira, invitaste a un loco. Eso está brutal porque Dios no se equivoca. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero es que Dios no se equivoca. Usted siempre dice algo y es que Dios no tiene dos bocas. Y oye, Dios no se equivoca. ¿Qué le dijo a su mamá cuando usted le dijo así? Me dijo que el loco era yo, porque entendí lo que decía Eclesiastés, que lo que ya es, ya fue hecho, ya existió. Entonces, ¿qué pasa? Ella me dijo, no, el loco estás tú. Lo que Dios le abrió a él fue toda tu vida. Imagínate, ya Dios vio toda tu vida y eso me impactó. Mi mamá es una mujer muy sabia. Me dijo, el que está mal eres tú. Lo que pasa es que Dios le enseñó toda tu vida y Él ya te vio como tú ya eres antes de ser. Ahí comienza una preparación. ¿Cómo usted, yo tengo entendido y yo sé que usted fue copastor? De mi papá primero. Fue copastor de unos cuantos pastores. ¿Cómo esa preparación? Porque eso es una preparación. Ser copastor, eso es trabajar hombro a hombro, ¿verdad? ¿Cómo esa preparación influyó en lo que hoy en día es su pastorado? Háblenos de eso y cuéntenos un poco de cómo fue eso. Bueno, ¿De quiénes fueron los pastores? Yo creo que la formación viene a través del liderazgo. Okay. Yo empecé de escuela bíblica, juveniles, jóvenes, y llegué a ser asistente a pastor, pero también era de parte del consejo. Y un día en una reunión, mi papá, el Espíritu Santo lo usó y me dijo, tú vas a ser pastor. Salió de mi padre así, y mi padre nunca. Es bien recto. Pero ya eso te lo habían profetizado. Después que el pastor aquel te habló, ahora te lo confirma tu propio padre. Sí, así como, pero son esas reuniones que no estamos hablando de ministerio. Que no tenía nada que ver. No, y me dijo, tú vas a ser pastor. Como que Dios se metió ahí y le dijo, tú vas a ser pastor. Y yo me eché a reír, porque yo no estaba en mi plan de ser pastor nunca, ni tenía ese deseo ferviente. Pero cuando el propósito te busca, no importa dónde está, Dios comienza a trabajar. Por ahí también vino una transición porque mi papá deja la iglesia. Él deja el pastorado. Deja esa iglesia y lo mandan para otra iglesia en el Bronx. Entonces mandan a Víctor Nieves. Yo me quiero ir de la iglesia porque un hijo de pastor 12 años ahí. Sí, quiere seguir a su padre. Exacto, quiero como que no me iba a sentir bien. Pero vuelvo a repetirte,
cuando yo me voy a salir, ya yo estoy como asistente a pastor, tengo credenciales, fui asistente a pastor de mi papá, y luego cuando me llama a mí tu supervisor, me dice, no te vayas del lado de él, porque él te tiene que enseñar algo que tú no conoces. Y yo dije, ok, aguanté ahí. Cuando llega este pastor, él no habló conmigo. Yo quería hablar con él, a decirle, mira, Pastor Víctor Nieves, que es el que viene ahora al Congreso, le dije, mire, yo estoy aquí, si usted quiere que me siente, yo me siento. Y él me agarró y me dijo, no, al contrario, yo te necesito, no te vayas. Pero no vamos a hacer una reunión. Y me regaló el libro Escudero de Dios. Si usted siempre habla de ese libro. Y eso como que me marcó, porque lo escribió un asistente a pastor. Okay. De cómo trabajar al lado de un pastor. ¿Me entiendes? ¿Cuál era mi rol como asistente a pastor? Y en la Biblia lo llama como paje de alma. Es decir, lo que él me hizo entender es que yo estoy para cubrirlo a él. ¿Me entiendes? Que yo tengo que ser mucho más hábil que él, porque la vida de él depende de mi mano. Ese libro te pone entre el pastor y el pueblo. Tú tienes que estar en el medio de eso. Hubo un crecimiento, ¿verdad? De ser músico y después que hubo el llamado de Dios hacia su vida como pastor, comenzó a haber un crecimiento, porque ahora como asistente pastor, usted comenzó a trabajar mano a mano y hubo un crecimiento, me imagino yo, en muchos aspectos en su vida. Hubo muchas batallas y luchas, pero comenzaron a nacer mis hijos y eso. Pero este pastor, lo más que me marcó a mí, que él era misionero. Y ahí es que vienen las misiones que yo hago. Entonces... fue una escuela. Ese pastor fue una escuela para usted. Y yo era muy rajatabla todavía. Yo venía de la línea rajatabla. Era sí, bien rajatabla. No era tanto, pero entonces yo entendía que había algo en mí que todavía tenía que romperse. Porque para Dios usarme en lo que he hecho ya, como que tenía algo en mí que quería transformar el Señor. Pero todavía no tenía el llamado a pastor. Todavía no estaba como pastor, ni siquiera había inicio que iba a pastorear. Y un día me llama el concilio y me dice, mira, hay una iglesia, mi madre y mi padre, como tengo creencia, dice, si van a usar Efraín un día, me pusieron el nombre ahí, ¿verdad? Para ayudarme en el ministerio. Sí, te tiraron el nombre en el sombrero. Sí, me tiraron, gracias a Dios por ellos que me han guiado en eso, perdón. Y un día me llamó el concilio y me dijo, mira, hay un lugar, York, para irte a pastorear. Y usted no sabía ni dónde estaba eso en el mapa. Ni siquiera sabía. ¿Dónde está eso? Tuvo que buscar el mapa. ¿Dónde rayos está ese York? No, pero yo he andado en Pensilvania y yo, York, ¿dónde está? Y me acuerdo que cuando me llamó, el pastor me dice, el pastor local, ve a mi casa que vamos a hacer una cena con Lilian. Y nos fuimos a comer, bien normal. Y yo le dije al pastor, el concilio me llamó para sacarme. Dijo, no, ellos tienen que llamarme a mí. No, tú no vas para ningún lado. Porque tú tienes que ir a África conmigo y tenemos que, ya yo estaba viajando a Brasil y eso. Digo, tú tienes que ir conmigo. Y dije, ok, obedecí. Yo dije, bueno, si mi pastor no lo autoriza, yo no me voy. Porque mi bendición tiene que ser a través de él. Seguro. El ángel de la iglesia, bíblicamente lo sabe. Yo dije, si usted dice que no, yo entiendo que es mi tiempo. Cuando él va a buscar la comida, la cocina, la esposa está haciendo la ensalada ahí en la mesa, él va a buscar la comida y dice, Dios me acaba de hablar y me dice que te vaya, porque yo tampoco voy a tener mucho tiempo aquí. Oh, wow. Así mismo me dijo. En la misma cena, el mismo día. Ahí. Él mismo dijo, me dijo cuestión así. de minutos. Y me dijo, yo te voy a llevar. Ahora, vamos a darle un poco para adelante. Finalmente llega el pastorado, llegas a la ciudad de York, Pensilvania, en el 2002. Ajá. ¿Cómo fue esa transición? Porque usted estaba, por lo que yo tengo entendido, usted tenía una vida hecha fuera de lo que era el pastor. Claro, tenía mi casa. ¿Cómo fue esa transición? Cuéntenos de esa historia, de salir de allá, venir acá y lo que tuvo que pasar. Bueno, por eso digo que el pastor no lo aceptaba porque yo tenía casa, tenía muy buen trabajo. Yo era de los programadores de computadores en aquellos tiempos. Yo trabajaba para cintas que eran de la Army y eso. Y tenía internet. Cuando no existía internet, yo tenía internet en mi casa. Así que estabas adelante. Sí, yo siempre me ha gustado la tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el concilio me manda, el pastor dice, pero tú vas a dejar todo esto. Tú sabes lo que tú estás bien. Y venir aquí y dejarlo todo allá. Como que le chocó. Es más, cuando mi papá vio este pueblo, dijo, hasta su papá le chocó. Sí, hijo, dijo, ¿qué pasó? No te iban a dar algo mejor. Tú no estás para estar aquí. Y yo dije,
Y yo dije, no, Dios dice que me quede aquí, porque Dios fue que me trajo. Dios me lo confirmó. Me lo confirmó a través de un pastor. Humanamente, llegó a sentirse un poquito de frío olímpico cuando llegó aquí en ese No, principio, fíjate, no, porque yo creo, eso soy yo. Yo creo que cuando Dios te dice ve, es Te porque Él va respalda. contigo. Amén, amén. Y eso yo siempre lo he dicho, que yo, lo primero no es que Dios tiene que estar con nosotros, es que nosotros debemos estar con Dios. Y la familia, su esposa desde el principio estuvo. No, Háblanos de eso. No, cuando el concilio, todavía yo no he dicho nada, y oro a Dios. Y le digo, Señor, si es verdad que tú me llamaste, díselo a Lilian, a mi esposa. Ok. Cuando estábamos comiendo, Kevin estaba pequeño, como de 5 años, creo. Y estábamos comiendo, como 6 años, ¿verdad? Digo, Lilian, ¿sabes que el concilio no quiere para el pastorado? Y ella me decía, así se viró y me dijo, yo me voy contigo. Gloria a Dios. Y ella tiene trabajo, era asistente a médico, estábamos... Y esa fue la señal ya. Gloria a No hay duda de que yo tenía que venir. So, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fueron ese comienzo de venir de tenerlo todo a venir aquí al pastorado a comenzar en cero, completamente en cero? Sí. Con el respaldo de Dios, con la bendición, con el llamado de Dios, pero vamos a hablar claro, humanamente y materialmente en cero. ¿Cómo fue eso? Difícil porque en Long Island yo era líder del distrito, yo tengo ya nombre, estaba en el ministerio. Estabas posicionado. Claro, y venir aquí. Y bueno, nuestra iglesia era la juventud más grande en aquel tiempo. Bueno, Joel Feli, el pastor, es parte de esa que hoy es pastor. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llego aquí es como atrasado todo. Imagínate, tú tienes un ministerio muy avanzado y llegar aquí todo es atrasado. Y sabes que yo te entiendo en eso porque yo me convertí en Puerto Rico en el Pabellón de la Victoria. Que nosotros éramos como 300 jóvenes y nos metíamos en las playas, nos metíamos en los caseríos. La mayoría de los jóvenes eran rescatados de la calle. Eso era súper evangelístico. Cuando yo llegué aquí a York, que yo empecé a visitar las iglesias de York, y no estoy diciendo ninguna forma de falta de respeto ni nada, pero era una cosa bien diferente para mí. O sea, era súper diferente. O sea, yo veníamos de grandes grupos de adoración y todo a cantar coritos. Fue como un cambio bien exagerado para mí y a mí me impactó mucho y me tomó tiempo adaptarme porque yo venía de una velocidad más alta. Quiero decir yo que estaba todos los jóvenes activados, todo bien fuerte. Era una iglesia donde iba todo el mundo. Ahí Roberto Arellana, cantantes de gran... eran niveles grandes. Cuando llegamos aquí, que yo empiezo a visitar las iglesias de York, yo decía, ay Señor, esto es diferente. Esto es bien diferente. Eso a mí me impactó mucho. Yo te entiendo en esa parte. Sí, pero... Lo más importante, lo que me daba ánimo era que Dios me había traído. Eso es lo más importante. Porque lo más importante de la vida, a veces que tú no sabes por dónde Dios te va a llevar. ¿Entiendes? No, la obediencia es lo que te lleva. Y cuando llegamos aquí, estábamos en la Marque, en la 501 de la Marque. Me acuerdo muy bien. Yo llegué aquí cuando comenzaron aquí. Yo no estaba en ese momento. Y cuando llego ahí, vi a Rebeca, la reciente, y dice, mire que me enseñó piano. Comenzamos a trabajar ahí, Dios a respaldarnos. Ya venía con la visión de multiplicación de las células, ya yo venía con ese mover. Hicimos 500 tazas, las regamos, veníamos Ministerios Café. Ya veníamos con esas ideas acá, pero también venía con el nivel de misiones. Eran los dos juntos, misiones y multiplicación. Y me acuerdo que el primer viaje misionero le dije yo a alguien aquí. Ahora, mira las cosas. De estar en Long Island y venir aquí a dormir al suelo. Ahí es que quería entrar. Ahí es que quería entrar. En el nivel de obediencia que usted tenía, porque a cualquiera le entra la ganas de salir cogiendo para atrás. Tienes que estar bien. Y lo que quiero decir con esto es, usted estaba bien seguro, porque hay que estar bien seguro de que Dios lo llamó a uno para uno hacer una transición donde tienes todo y de momento, bienvenido, ahí está tu cama. Yo creo que a mí me habló alguien ¿verdad? Fuera allá en Long Island y me dijo que, un ejemplo, hay un versículo bíblico del pacto de Abraham, Dios y Abraham le dijo, ¿entiendes? Deja tu tierra y tu parentela. Te multiplicaré como las estrellas. Exactamente. Y la obediencia, eso es un versículo de obediencia, eso es un llamado a obediencia. Y a veces Dios nos saca de ese lugar para no tener familiaridad con nadie. Para que tú te asolas con él. Exacto. Es la única manera que tú vas a crecer cuando tú te sales de ese habitar
de familiaridad de muchas personas, para Dios tratar contigo. Y creo que eso fue lo que más me impulsó llegar aquí y llegar a un lugar donde gente humilde y buena, bueno, Tony, que todavía está con nosotros, Amén. su hogar fue lo donde ellos me acogieron y fue difícil porque cuando quise traer a mi familia no había el gas, fue bien duro, dormimos en el suelo todo acá, invierno. Me recuerdo que pasó como por 5 carros. Los carros se... Sí, es otra etapa de nuestra vida, muy difícil. Pero fue parte de... Porque hubo un tiempo y yo puedo... ¿verdad? Llevamos 20 años juntos. Y yo sé que hubo un tiempo donde usted era un pastor, que usted tenía su familia, tenía todo, pero usted comenzó dedicado a la obra, que mucha gente se equivocan y piensa que los pastores cobran y tienen dinero y todo eso. Usted fue un pastor que usted comenzó aquí en esta obra y todo era para la obra. Usted... ¿No? El dinero de mi casa lo metimos en el Dígalo templo. usted, sí, dígalo usted. Yo no quiero decirlo, dígalo usted mismo. Eso hice porque yo creía que era el momento y vinimos, ¿verdad? Primero, en vez de comprar nuestra casa, lo dedicamos al templo. Nosotros lo vimos que usted... Al Sí, full, era el nivel de que a usted le daban una ofrenda para usted y usted se volteaba y se la pasaba al próximo que pasaba. Ahí están mis misiones. Sí, y creo que, mira, ¿por qué tuvimos eso? Porque es otra historia. Lo del templo fue en Cuba. Lo del templo fue en Cuba que ocurrió. Y yo le dije a la iglesia, si queremos comprar un templo, es mejor dar que recibir. Cuente ese testimonio de lo que pasó en Cuba y luego vamos a pasar a la próxima pregunta. ¿Puede contarnos de lo que sucedió en Cuba cuando Dios le dio esa palabra? Sí, cuando yo le digo a la gente allá, me acuerdo, alguien de aquí se atreve a hacer irme a Cuba, y el único que levantó la mano fue Tony. Y yo cuando voy a Cuba, Dios sabe que yo quiero un templo, Dios nos está bendiciendo. Muchas personas llegaron, en Pastor Carlos, todos. Y para que la gente lo sepa, usted estaba en una iglesia bien pequeña, en una esquinita aquí. ¿Cuántas personas cabían ahí? Como algunas 15 o 20, ¿verdad? 25 Era un templo bien pequeño. Si usted va a Cuba... Claro, porque el asunto es que quieren vender hot dog y que para comenzar a ser profundo. Y yo le dije a ellos, no, mejor vámonos a hacer misiones. Muchos se enojaron y entienden eso. Y ahí comenzó yo a enseñarle en el dominio. Entonces nos vamos a Cuba. En Cuba, en aquel tiempo, las cosas estaban bien difíciles. Estoy hablando en la recesión más grande de Cuba, 2003, algo así. ¿Ya había llegado aquí cuando usted se fue para Cuba? No, todavía no he llegado. Yo estaba en la Marque. ¿En la Marque? Ok, todavía estaba en la Marque. Okay. Sí, todavía está en la Marque. Y cuando me voy a Cuba, yo llevo en aquel tiempo $1,200. $20 en Cuba era un médico. O que mucho dinero en Cuba. Cuando llegamos a un lugar que me mandan a predicar, que se llama La Tuna, yo tengo $1,200. Yo estoy buscando templo para comprar y me conecto con este pastor Tipton que aquí, que era la iglesia de los solo, ¿verdad? Jesús acá, que son ellos, iglesia pentecostal, solo Jesús. Y ya estamos tratando de buscar un lugar más grande y así me conectan con esto. Y encuentro que ellos están vendiendo este edificio. En esa transición me voy a Cuba. Y en Cuba estoy en la casa pastoral que no tienen comida ni nada. Yo llego y me doy cuenta como hijo de pastor que la esposa del pastor tiene que irse a comer donde la mamá porque no tienen comida. Wow, eso es impactante. Y yo llego, ellos no me estaban esperando. Pero como que obedecieron a que yo llegara, me dijeron, mira hermano, realmente no tenemos nada, vamos a hacer un pan, voy a buscar comida. Y ahí el Espíritu Santo me dice a mí, dale todo el dinero a él. Y yo le dije al Espíritu Santo, no. Sí, no, humanamente... Yeah. Humanamente yo dije, no, este dinero es para repartirlo y ahora llego a la primera casa y tú me dices que se la dé a él. Cuando comienzo a preguntarle al pastor, a negociar con el pastor, ¿y qué le hace falta? Mire esto. Y él comienza a decir su necesidad y lo que está pasando. Vuelve Dios a hablarme, dice, entrégaselo todo a él. Y yo agarré el sobre que Tony está conmigo y así mismo se lo entregué todo el dinero a él. Así que para ellos es un montón de dinero. Cuando la esposa de ellos... No, y esto fue en el 2003. En el 2003 todavía $1,200 eran $1,200. Imagínate. Pero eso no es el caso. Te compraba una cacharrita con $1,200. Pero ese hombre vio, dijo, Dios no ha escuchado. Dios trajo a este hombre de lejos para traer esta bendición. Tenían una oración. Esa gente tenía una petición y usted... Y no sabía dónde venían las bendiciones. Y usted fue el que Dios lo usó a usted para contestarse. No, pero ahí no está el milagro.
Cuando quitan al evangelista que estaba esa noche para predicarle a varias iglesias allá y me ponen a mí. Claro, yo voy a predicar en la noche y predico. Cuando estoy en el mensaje ahí, que termino, sale un hermano en medio de la congregación, la iglesia llena, porque invitaron otras iglesias y el vecindario, y sale un hermano diciéndome delante de todo, no se baje del altar. Yo pensaba que era de Fidel Castro. Yo dije, ¿qué dije yo en Cuba? Yo me asusté. Sí, porque estabas en un lugar donde hay que tener cuidado lo que dicen, ahí hay espías y todo. En los tiempos que yo iba allá, sí, bien fuerte. peligroso. Y cuando dice él, no, mire, yo era, ahí me quitó el micrófono y estaba la iglesia llena. Y usted medio asustado. Y Tony también, yo te voy a decir que Tony estaba que, imagínate. Tony preparándose como Pedro para cortar la oreja, para salir corriendo. Sí. Y me dice él, mire, yo era el que iba a predicar. Ante la gente ni ética había, digo yo era el que iba a predicar esta mañana. Y me llamó el pastor supervisor y me canceló. Y yo me fui al cuarto a pedirle a Dios que por qué me habían cancelado. Si esta campaña ya estaba hace mucho. ¿Y por qué Dios permite eso? Y te voy a decir algo. Dios me respondió y me dijo que lo que tú hiciste esta mañana en la casa de ellos, yo te voy a dar un templo. ¡Uf! Así me hizo. Gloria a Dios. ¡Wow! Lo que tú has hecho, el templo que tú quieres en tu país te lo va a dar. Mira, yo me engrano así. Y yo dije, wow. Y pegué a llorar ahí en frente de todo el mundo porque nadie sabía. ¡Wow! Eso no es milagro. Agarramos la avioneta y no, porque tuvimos mucho El milagro fue que te pudiste entrar y bajar del avión. No, el milagro no es ese. El milagro es que cuando llego a la Florida, porque hubo muchos que en aquel tiempo maltrataban a la gente que iba a ayudar a Cuba. A nosotros nos hicieron la vida imposible por llegar a Cuba en aquellos tiempos. Sí, no, yo entiendo. Y estábamos llevando lentes y Nuevos Testamentos. Fue riesgoso. Yo tuve que predicar en casa culto más de 200 personas escondidos en los montes. Y yo podía caer preso 10 años. Wow. 10 años yo me arriesgué a caer preso a predicar en los montes. Y no fue, eso no es milagro. Cuando llego a la Florida, que me está llamando los pastores de acá, de la iglesia, y quieren hablar conmigo, que es donde yo estaba. Me hacen una reunión miércoles, yo llego un martes, y el miércoles estoy aquí abajo, sentado en la oficina, y la esposa del pastor de aquí me dice, ¿dónde estaba usted? Hace 2 semanas, yo en Cuba. ¿Por qué? Dice ella, porque tengo 2 semanas soñándome que Dios dice que te regalemos este templo. Mi gente, ahí tienen. Todavía no hemos terminado. Todavía no hemos llegado. Pero eso, ahí tienen lo que hace Dios. Wow. Y lo estaban vendiendo en aquel tiempo casi 1 millón. Para no ser cortos las cosas, ¿saben quién nos dejó todo? Nos trajeron el real estate, pagaron todo. ¿Y sabe por cuánto nos dejaron el templo? Recuérdate que yo di 1,200 allá. Me lo dieron por $120,000. Wow. Eso hizo Dios en un viaje misionero. Y yo entendía que eso era la llave de que Dios nos iba a bendecir como ministerio, seguir las misiones. Porque aquí no podemos quedar toda la noche. Te voy a ir dando para adelante. Sí, claro. Ahí llegamos hasta cómo Dios te entrega este templo. 22 años de pastorado. Usted es obispo. Usted es supervisor de iglesia. Claro. ¿Cuál ha sido? Yo tengo una pregunta aquí. No me quiero equivocar. Quiero esto. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil en estos 22 años que a usted le ha tocado vivir como pastor? Que usted nos pueda contar. Mira, no es que ha sido malo, sino de que cuando tú quieres ver gente cambiada, el sueño de cualquier pastor es ver, hacer discípulos, cumplir la gran comisión, la asignación. Y casi creo que ha sido más el desafío, porque preparar líder y ver que se expande el reino, creo que es un verdadero pastor, es el deseo de su corazón. Creo que eso es lo más difícil a veces cuando en este camino tú ves que invierte mucho tiempo en personas y pierde personas, a veces acerca personas que no debe acercar, a veces pierde personas que no debe perder. Creo que eso es lo que más marca en este ministerio. ¿Cuál ha sido el momento más satisfactorio hasta el sol de hoy, hasta este día de su pastorado? Bueno, tú eres parte de eso porque en un viaje a Brasil, un viaje a Brasil, en una montaña de oración, Dios dijo que me iba a entregar una visión.
de multiplicación. Y me iba a conectar con personas para crecer. Y creo que eso fue lo más bonito que Dios hizo allá. Pero me dijo, no, ten cuidado cómo tú vas a trabajar eso. Y creo que eso fue lo más lindo cuando, mira, porque Dios habla conmigo siempre afuera. Mira, el trato de Dios es con cada cual diferente. Es diferente con cada persona. Pero conmigo siempre ha tratado en países. Increíble. Y en Brasil, me dice las hijas de los pastores, vamos a la montaña de oración. Ah, montaña de oración, sí vamos. Y nos fuimos a la montaña de oración. Yo estoy en la montaña de oración precisamente con el pastor que ahora es obispo. Y estamos subiendo allá y yo me quedo así mirando y veo mucha cadena de oraciones de personas hablando en lengua, el poder de Dios, de que tú pises el lugar, eso es algo impresionante. Y yo me quedé así. Y una de las personas que está en la cadena de oración se soltó de la cadena, está dando vuelta. Y tú sabes cuando tú dices, esta persona viene donde mí. Sí, tú lo sientes, sí, tú lo Sí, sientes. tú percibes que Sí, eso sí. va a pasar. Y esa persona vino donde mí y comenzó a hablar en portugués. Y me dijo, y es verdad, yo no quería ir a ese viaje. Yo estaba renuente a ir a ese viaje, pero el Señor me dijo, aunque tú no querías, tú tenías que llegar porque yo tengo que hablar contigo nuevamente. Me dijo así a través de esa señora. Y te voy a decir que te voy a entregar algo grande en tus manos. Porque tú tienes pasión por las almas. Y así me dijo, te voy a entregar una visión y te voy a conectar. Y todo lo que sucedió con lo que vivimos fue la palabra de Dios que me dio eso. Y así sucedió, sí, se cumplió. So, vamos a entrar en algo ahora que ya usted y yo hablamos fuera de cámara. La pregunta es, ¿ha habido algún momento en donde usted vio a Dios moverse de alguna manera especial que usted pueda decir, o donde pasó algo impactante que usted pueda decir, ¿sabes qué, Vlad? Dios me marcó a través de esto? Una de ellas fue el templo aquí, ¿te acuerdas? La guerra que tuvimos con la ciudad. Cuéntenos sobre eso, sobre cómo fue, Bueno, cómo fue lo que pasó allí para que la gente pueda tener una idea. Porque, sí, porque muchas personas ven, cualquier persona, ¿verdad? Puede ver lo que está pasando con todo lo que Dios está haciendo. Tenemos Hechos Radio, las personas que vienen aquí a York pueden ver el templo, pueden conocer personas que lo conocen usted. Y quizá mucha gente puede decir, wow, esa iglesia está hecha. Muchas personas vienen y se sorprenden, pero la gente no conoce la historia. Mucha gente dice, está el dicho, ¿verdad? Que hay quien conoce la gloria, pero no conoce la historia que está detrás de la gloria. Y cuente ese testimonio para que la gente pueda ver que lo que Dios ha hecho y cómo Dios cuida lo suyo. claro. Porque hay algo bien poderoso en el testimonio, como Dios se encargó de que lo que Él le entregó a usted, nada lo ha podido estremecer. Sí, algo que, como yo dije, algo que siempre me quedó entendible en mi corazón es que este templo yo no lo conseguí con fuerza humana. No es claro, lo que nos acaba de contar es claro. O sea, con el testimonio de Cuba, eso ya quedó, a mí me quedó claro y lo que lo están viendo. ¿Eso qué fue lo que sucedió con el templo? Parece que cuando esto es un templo histórico y tiene una pared, como todo el mundo sabe, y la ciudad estaba preocupada por la pared, aunque no representaba peligro, pero Dios movió eso. Parecía que se estaba colapsando la pared. Exactamente, aunque no estaba en el momento, y se hizo los arreglos para poder comenzar a arreglarlo, pero dentro de la intención de ellos no era eso, sino condenar el templo, de condenarlo. Sí, que el country te quería quitar el templo. Claro. Y llegó un momento que yo le dije a las personas, así se lo dije a todos en el comité de la ciudad, que ese templo no fueron ellos que me lo dieron, sino Dios. Y que ellos no se iban a quedar con lo de Dios. Man, wow. ¿Entiendes? Y fue una lucha fuerte. Fue de guerra, ellos queriendo pararlo. Pero ¿sabe qué, Vladi? A veces lo vemos como enemigo. Y ellos son nuestro mejor amigo en la crisis. Porque ellos son los que te van a promover. Son los que Dios está usando para mostrar su poder. Exacto. Y quizá mirar el futuro, porque quizá quién sabe qué iba a pasar. Y muchas veces, porque fíjate, lo que más me gustó de esta transición, que fue difícil, porque fue difícil, yo me quedé herido con todo esto. Yo no esperaba este nivel de ataque. Sí, que fue un ataque porque te querían quitar el templo y era... Yo recuerdo que pasaron muchas cosas. Claro, no fue de una cosa de un día para otro. Pero ¿sabe qué? Algo que me ayudó mucho es que guardara mi corazón en este ataque. Que tuviera mucho cuidado de tomarlo personalmente. Eso, para recapitular rápido, lo que sucedió fue que la pared comenzó, se veía que estaba colapsando, se dieron de cuenta el country y ellos trataron de usar la ventaja para quitarte la iglesia, para condenar el templo y quitarte la iglesia y quedarse con el parking. Claro, y quedarse con toda esta área. En ese momento entró Dios y comenzó una guerra. Ellos pensaban que estaba peleando con usted, pero estaban peleando con Dios mismo. No, llegó el momento que el alcalde, Dios mandó a un co-administrator
que Un coadministrador. sí, porque era un pastor. Dios me mandó un ángel El coadministrador era un pastor. y nunca más lo he visto. Wow. Llegó un ángel y me dijo, estate tranquilo que Dios está contigo. Así me dijo ese hombre. Estate tranquilo. Y yo bajé la guardia. Muchas veces la gente dijo, pero pastor, defiende. Yo, Dios está con nosotros. Ganas no le faltaban de defenderse, pero Dios le dejó saber que estaba con él. Claro, no es fácil. Pero para terminar esto rápido, vimos cómo Dios obró, porque todo obró para bien. Imagínate, fue algo de promoción. Más bien, le cerraron la oficina aquí de Community Trade Rayo. Votaron al persona que hizo todo eso. Y el alcalde vino a pedirme perdón, que no, ¿verdad? Son cosas que pasó. Y el nuevo alcalde vino y quiso que yo orara por su familia. Wow. Sí que Dios se glorificó. Claro. Y lo bueno es que usted sabía, a veces cuando nos llegan las circunstancias difíciles, no es que uno se olvide, es que muchas veces cuando llegan las circunstancias difíciles, el enemigo quiere nublar tu pensamiento y tu decisión, pero usted sabía en el corazón bien profundo, porque usted tenía ese testimonio bien guardado de cuando usted fue a Cuba y de lo que Dios hizo a través. En ese viaje usted sabía que no había forma que eso lo iban a poder quitar. Eso estaba seguro. No creo. Yo creo que estaba patentizado que lo de Dios nadie te lo quita. Claro. ¿Entiendes? Pero ¿sabes qué? Yo tenía que sanarme, porque yo estaba muy herido. Sí, muchas luchas, soy humano. Sí, fue un ataque inesperado porque usted, de que yo lo conozco, usted siempre ha tenido una pasión por las almas, siempre, ¿verdad? Nos hemos caracterizado, y digo nos hemos, ¿verdad? Para la gloria del Señor, como una iglesia que siempre ha estado activa, que la gente sabe que nosotros estamos aquí y de momento, ¡boom! Llega el ataque. Yo me recuerdo que nosotros tuvimos nuestro último concierto cuando estaba pasando eso con la pared. Sí, Yo me recuerdo correcto. que mucha gente me cancelaron y no llegaron Sí. por lo que estaba pasando con la pared. Yo recuerdo. Sí, ¿tú te acuerdas de la presión que tuvimos con Sí, eso yo y la recuerdo. ciudad y todo eso? Sí. Pero ¿sabes qué? Ahí llegó algo importante. Israel. Era necesario yo ir a Israel. Claro, yo tenía que ir. Pero yo fui solo. Mis padres me dijeron en el 2002, vamos a Israel. Y yo dije, no, yo mejor me voy a misiones. Porque ya, recuérdate, ya han pasado muchos países, ya yo he estado en muchos países antes de... ¿Qué pasó con Israel en ese primer viaje que usted dice que tiene que ver con lo que pasó con la pared? O porque realmente fue fuerte el ataque. Eso fue como un viaje que usted necesitaba donde Dios se encargó y Dios puso sanidad y fue como un oasis ese viaje para usted, como un refrigerio que su alma necesitaba. No como un oasis, sino entender el por qué tenía que pasar. Ok. Eso fue lo que... Porque cuando yo fui solo a Israel, yo no llevé a nadie, yo quería ir solo. Sí, yo recuerdo que usted fue en su primer Yo fui viaje. solo a Israel y cuando llegamos a Getsemaní, ese fue un lugar donde yo entendí todo. Porque en Getsemaní, cuando el guía, el predicador allá que estábamos en Getsemaní, dijo que ese lugar significa el lugar de prensa. Eso me llamó la atención, porque ahí es donde se ungen los reyes y se ungen los profetas. Okay. En Getsemaní. ¿Por qué de prensa? Porque le dicen en la piedra, que prensa donde se separa el aceite y el agua del olivo. Okay. Y de la manera que él lo explicó, dijo que la única manera de Dios sacarte lo humano y sale lo divino es con los golpes, exprimiéndote. Y ahí usted entendió. Ahí yo caí lo que había pasado. yo caí de rodillas. Sí. Sí, Dios te quebrantó ahí. Ahí sí. Wow, qué Yo poderoso. entendía eso ya, que era necesario sacar cosas dentro de mí, lo divino, para que el agua, imagínate, el agua significa humanidad, el aceite lo divino. Wow. Y ahí Dios me marcó muy fuerte. So, llega ese momento, yo entiendo que de ese momento en adelante comenzaron muchas cosas maravillosas a pasar. Usted ahora no solamente que sea obispo, que sea supervisor, usted es pastor de 2 iglesias. Y tenemos una iglesia en Phoenixville, que es una iglesia que está en continuo crecimiento, una iglesia que cualquiera que va allí ve lo que Dios está haciendo. También la iglesia en York, Pensilvania. Usted es un pastor que viaja mucho. ¿Ha ido? ¿Cuántas veces ha ido a Israel? 10 veces. 10 veces era. Yo todavía no he ido a mi primera, pero pronto, mi gente. 10 veces a Israel. Y yo estoy seguro que podemos hablar de muchas cosas brutales de esos viajes a Israel. Pero a mí me interesa mucho porque últimamente usted hizo 2 viajes que a mí me impactó mucho lo que usted estaba contando. Y ya para casi cerrar la entrevista, porque yo quiero que la gente puedan entender que cuando Dios llama a una persona y esa persona verdaderamente se deja guiar por Dios, ¿verdad? Dios se glorifica y Dios hace cosas grandes y Dios cumple letra por letra lo que ha dicho.
Y lo que a usted le dijeron en aquel momento, que iba a impactar las naciones, eso no ha caído en tierra. O sea, usted es un pastor que ha ido... ¿A cuántos viajes misioneros usted ha ido, pastor? Antes de que hablemos de los últimos ¿Países viajes. o viajes misioneros? Países. Vamos a hablar de países. Como 56. ¿Y viajes misioneros dentro de esos 56? Como a 30 o 40. Wow, impactante. Para la gloria de Dios, ¿verdad? Usted es un pastor que ha entendido que la misión es el corazón de Dios. Claro. Y siempre es algo que usted nos ha hablado y nos ha enseñado. Hubieron dos últimos viajes, que a mí me interesa mucho hablar de esos últimos viajes porque lo que usted nos ha contado hasta ahora, por lo menos a mí me impacta mucho. La India y África. Vamos a empezar con la India. ¿Cuán impactante fue ese viaje? Y si nos puede contar alguna experiencia de algo que fue lo más que lo impactó de la India, por favor. Mira, una vez yo estaba orando y caí como en éxtasis y me apareció como un cuarto blanco, blanco. Y yo sabía que era Jesús, que estaba caminando, su sandalia de oro y eso. Pero era tan brillante que yo no podía ver su rostro. Y él me abrió puertas y como que levantó la mano. Y en ese cuarto blanco se pusieron muchas puertas, muchas puertas. Y luego, cuando vi que él me dijo, mira, escuché la voz y me dijo, mira esas puertas. Miré todas las banderas, la cual yo tenía que ir. Y ahí yo vi África, vi a India, vi a muchos países ahí. Y yo decía, yo tengo que cumplir porque ya Dios lo dijo. Amén, amén. Cuando me llaman para África, aplico para la visa. Y cuando me dan una visa de 10 años, imagínate, completo 10 años, digo, Dios mío, voy allá a África. Pero no sabía cuál era yo iba a acompañar a mi pastor a África, a la India, pero era un plan de pastores, pero no sabía qué nivel vamos a estar allá. Cuando yo llego allá, claro, dos partes de África, de la India, que es bien grande, allá hay 60 millones de dioses. Espera, ¿cómo es? ¿Qué? ¿60 millones de qué? De dioses. 60 millones de dioses. Claro. Allá todo el mundo tiene dioses. Bueno, no tenía conocimiento. O sea, yo sé que ellos tienen... Yo sabía que ellos adoran las vacas y muchas cosas, pero no sabía eso. Son 60 millones de dioses. Bueno, donde yo me quedé, en la casa que me quedé hospedado, que era una casa que rentamos, que parecía un B&B, el barrendero, su religión es que todos sus padres tienen que ser barrenderos. Él viene de esa línea. Imagínate. Su religión era que todo el mundo tiene que ser barrendero. Él no puede estudiar ni nada porque si él fue asignado así, él tiene que toda su familia seguir el legado de ser barrendero. Básicamente que ellos pueden adoptar cualquier cosa sin sentido y hacerla su religión. Claro, y es ley. Y es ley. Wow. Pero la manera que se vive allá está bien. Pero donde más me impactó es dos cosas que fui a ayudar. Primero, a las viudas. Porque todavía allá ciertas personas, como en la Biblia, si las jóvenes se quedan viudas, si nadie las redime, se quedan solas. Y nadie la puede. ¿Quién la mantiene? Nadie. Porque nadie la va a ayudar. Y aunque tenga hijos, no se puede casar otra vez. Oh, wow. ¿Y Entonces, eso es ley? Sí, eso es ley. Porque si no la apedrean. Wow, está duro. Entonces, ¿qué pasa? Fuimos a ese lugar y me llamó la atención. Dije, wow. Después fuimos a ayudar a una iglesia que las cobras se metían. Y tuvimos que sacar a la gente de ahí porque las cobras se meten. Eso fue. Usted fue a una iglesia donde las serpientes cobran. Sí. Y usted estuvo ahí testigo de cuando estaban de verla ahí. Donde fuimos a ver, pero no, yo no vi, pero sí, no pueden, nos estaban enseñando que ya no pueden dar culto porque se meten la serpiente y ha picado a mucha gente. Wow, sí, eso es un animal súper venenoso. Entonces después me dice mi pastor, ahora vamos al barrio de los leprosos. Ahí quería llegar. Eso fue increíble porque yo realmente esa experiencia nunca pensé que la iba a pasar. Nunca en mi vida. Si algo me marcó en misiones fue eso, una de ellas. Porque esa ciudad está con unos portones grandes que dice ahí, ciudad del leproso. Y mi pastor que está aquí, que usted lo conoce muy bien, sí, señor. Él mantiene a toda esa gente y le da comida. Eso yo fui a ayudar. Pastor Nieve. Nieve. Wow, eso está bastante impactante lo que usted está contando. Porque nosotros somos, sea que usted está viéndonos y usted esté en México, o esté en Guatemala, o esté en Puerto Rico, o Santo Domingo, o aquí en los Estados Unidos.
hay otras partes del mundo que viven completamente diferente a como nosotros vivimos. Claro. Y es impactante lo que usted está contando, que usted llegó a una ciudad donde habían unos portones bien grandes para que nadie entrara, me imagino con un Claro, acceso, claro. y que decía que ese era el lugar de leprosos y allí todo lo que viven son gente de leprosos. De que tú entras a ese lugar, tú vas a encontrar el olor a muerte. Sí, porque nosotros conocemos la palabra lepra por la Biblia. Eso es lo que Es nosotros no tenemos mucho conocimiento y para nosotros pues es algo que vimos en la Biblia, pero usted tuvo la oportunidad. ¿Cuán impactante fue eso para usted, pastor? Bueno, cuando yo entré, yo vi gente me llevó a los tiempos bíblicos, porque cuando yo entré, Sí, totalmente. yo vi gente tirada en el piso pidiendo ayuda, pero no tenían dedito porque se lo estaban comiendo la lepra. Y la nariz también no la tenían porque la lepra se lo estaba comiendo. Y ellos tirados pidiéndome. Para mí, nunca en la vida yo he visto ese escenario. Sí, una experiencia de impacto. Claro, y fuimos a ver casa, la gente sin pie comiéndose, las damas cubiertos porque ya la lepra se lo está comiendo. Y todo es una ciudad. Y la familia ahí con esa gente, no importa que se... Entonces yo nunca pensé que ese escenario lo iba a pasar yo. Pero lo más duro no fue eso. El pastor que anda conmigo me dice, ellos quieren que tú le ministres y le ponga las manos a ellos. Sí, prueba de fe para cualquiera. Eso fue prueba de fe, de fe. No, y el error que cometí, que comencé a grabar y estaban viendo lo de la otra iglesia y comenzaron a decir, pastor, cuidado, se va a enfermar con la lepra. Y tuve que parar la transmisión. Las personas que estaban viendo a través Ah, de... claro. Empezaron acá. Y eso es lo Sí. que pasa, que nosotros... Y por eso yo hice ese remark, esa marca al principio. Nosotros no conocemos lo que eso es. Nosotros podemos oírlo, podemos leerlo en la Biblia, pero nosotros no conocemos lo que es ese escenario. Y por eso automáticamente cuando usted está allí, las personas... O sea, eso es alarmante para nosotros. Por eso mismo le estaban diciendo, mira, cuidado que te van a contaminar si usted tuvo la grabación. Porque en ese momento... Usted sabe que usted está a punto de ministrar a esas personas. No. Y cuando me lo dijeron, yo pensaba que la me iba a ir sin pegar. Yo estaba evitando. Sí, yo de puse lejos, de sanitizer, lejos, de sí, lejos, de lejos. Yo estaba tratando, no, pero entonces parece que el pastor me dijo, no, Tú lo vas a tocar. tú lo vas a tocar, tú tienes que predicar y ministrarle. So, te sacudió la fe un poquito, sinceramente. Claro, porque yo no esperaba ese nivel de misiones, llegar así. Y tú sabes lo que más me impactó, es la impotencia de tú no tener el poder como que fue un choque. Porque, de cambiarle la vida. Sí, porque cuando tú llegas aquí y tú piensas que todo aquí están bien y no valorizan la vida. Y por eso que yo lo estoy diciendo. Sí, porque es un choque. Mira, yo venía en el avión bien compungido. No, eso te transformó. Claro, porque tú ver gente ahí así y ver la gente aquí que no valoriza el legado de la bendición de Dios. Sí, actuamos bien como que no los merecemos. Sí. Sí, ignorantemente actuamos como que bien que no los merecemos. Y cuando me dijo, ahora ora por ellos, de verdad que yo dije, llegó un momento, mira que en el COVID yo no tuve miedo. Pero ahí sí. Ahí sí. Sí, porque es real, tú estás viendo con tus ojos la gente. Es que es un escenario la realidad, pastor, es una enfermedad bien contagiosa. Varón, la lepra es algo bien contagioso. ¿Tú no has visto la película de Walking Dead? Parece, esta gente no necesitaba maquillaje. Wow. Tú tenías que ver que estaban cayéndose la piel y todo. Sobraste por ello. No, y no bien que ellos vinieron hacia mí. Eso es lo que debe decir, tú estás orando por ellos y me imagino que ellos están apreciando que tú estás orando por ellos. Lo más importante es que ahí es que se demuestra que el Espíritu nos ayuda en ahí nuestra está debilidad. La verdadera empatía y el verdadero amor. Sí, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él me dio fuerza. Sí, ahí sí que te bastaste de su gracia. Sí, yo pensé dentro de mí, si estoy aquí es porque Dios fue que me trajo. Yo iba a decir eso. Dios escoge, yo creo que no todo el mundo. Yo creo que no todo el mundo, no importa, y mala mía si me busco fuego por esto. No importa cuánta lengua usted abre, cuánto pata usted da al piso. No es todo el mundo está ready para estar en una circunstancia así. Porque esa es la verdadera... Tiene que verdaderamente Dios prepararte. Y la cuestión fue que usted no tenía idea que eso iba a pasar. Dios lo preparó allí en el momento, porque eso no fue como que te lo dijeron. No fue como que antes de montarte en el avión aquí para le dijeron, y by the way, es más, a lo mejor si te lo hubieran dicho... No, lo pienso. Lo hubiera pensado. Era mejor así. Sí, Dios sabe todo. Era mejor porque Dios es un Dios yo tenía que crecer. Yo tenía que ver en un nivel mucho, porque es bueno ir a misión y ver tantas. Yo he visto tantas cosas desde Haití y de todo eso, pero llegar a ese nivel de ministrar en una ciudad de leprosos, pero eso no es nada más grande.
También son 3 escenarios ya. Lo de la viuda, lo de la niña que a los 10 años la dan para casarse. A los 10 años. A los 10 años, niñita la casan. Wow. Entonces el pastor la saca, estaban rescatándola. pagamos el dinero para que no se la den a esos viejos. Ustedes tuvieron que ir allí como parte de misiones. Quiero recapitular esto. Usted va a la India. La India es un lugar bien diferente. Es un sitio donde hay una alta contaminación. Claro. Donde hay mucha pobreza. Ustedes van a la India y ministran a las viudas. Le toca ministrarle un escenario bien fuerte que fue el escenario de la lepra, pero otra cosa que también tuvieron que hacer como parte de... Y yo estoy diciendo esto porque para que la gente pueda entender que misiones va bien lejos. Los tentáculos de misiones van bien lejos porque misión es llevar ese amor de Dios a aquellos que lo necesitan. Y hay 20,000 situaciones en el mundo que usted y yo desconocemos porque usted y yo vivimos en un mundo aparte donde se considera misiones, donde Dios lo puede llevar a usted a hacer algo por alguien que usted ni se imagina. Si usted se encuentra en medio de estas personas, oró por ellos, le ministró la lepra, gracias al Señor, Dios lo guardó, lo protegió, ¿verdad? No hubieron side effects, gracias al Señor, todos los dedos están ahí. Sí, no, claro. No. Pero luego, parte de eso es también que tuvieron que pagar dinero para rescatar a niñas de 10 años que como cultura en ese país se lo venden a hombres mayores. Claro. Le roban su inocencia por dinero, por la necesidad. Se crean campamentos de refugio para esas niñas. La inocencia, lo más triste es tú saber que eso es verdad. Sí, seguro. Mira, hay cosas, Vladi, que existen, que yo he estado tanto en Europa como en muchos países que no lo hablo por seguridad. Sí, por ética también. Claro, que ocurre en la maldad del hombre a nivel mundial. La trata de niños. Eso es algo bien fuerte. Me explico, son cosas muy difíciles que están ocurriendo a nivel mundial, que no todo el mundo está preparado sabe. Para lidiar con eso tampoco. Entonces, la India fue bueno, tengo que regresar, tengo que volver porque es parte de la asignación que tengo ahora de trabajar en la India. Pero sí, fue algo que, como te digo, parece que Dios me estaba preparando años tras años para llevarme en otros niveles que estoy haciéndolo, como el viaje a Pakistán que queremos, el viaje a la India y ahora a África que tenemos. Vamos a entrar ahí, ya casi estamos terminando, ¿verdad? Ya casi nos quedan 10 minutitos, vamos a casi terminar ya. Háblanos de África. ¿Cómo te impactó África? Bueno, África, yo estaba en mi corazón hace muchos años y me habían profetizado. Usted siempre hablaba de África. Sí, siempre se acuerda que era una de las metas. Bueno, y muchas veces hemos traído al ministro de Sudán. Claro. Él ha venido muchas veces. Muchas veces ahí de África, Liberia. Hace tiempo el pastor Tou me estaba... porque Dios te pone a la gente para que te acuerdes. Pero eso no es nada. Óigame bien, porque vamos a dar un poquito de trascendencia. Cuando yo estoy de pastor de distrito, ya lleno un pasaporte de sello. Ok. Y saco el nuevo pasaporte. Eso fue antes de la India y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que cuando digo en mi corazón, no voy a viajar más. Dije, no voy a viajar más. Y guardo el pasaporte. Cuando llego a esta iglesia a ministrar en Reading, que predico, una de nuestras iglesias que yo superviso, me voy. La pastora y el equipo de trabajo de ella, los líderes, vamos a orar por el obispo de nosotros que llegó, el pastor, vamos a orar por él. Y cuando ella pone la mano sobre mí, ¿sabe lo que me dijo ella? ¿Por qué guardas el pasaporte? ¿No te acuerdas lo que te dije antes sin tener nada? Así es Dios. Y yo llegué aquí y dije, Lili, esto no va a parar. Yo recuerdo cuando usted dijo esas palabras aquí, que iba a dejar de viajar por un tiempo. Yo lo recuerdo que usted lo dijo, que quería estar más en la iglesia, estar, en boom. Me dijo, todavía lo que te prometí. Me acordé lo que dijo la palabra de Dios a Josué. Simplemente lo que va a pararte tú mismo. Y sabes algo que me gusta de su historia, de lo que nos está contando, y lo caché así, pero ahora me vino a la mente. Es que sí, ¿verdad? A veces la gente puede llenarse los ojos y quizás equivocarse y decir, es pastor y viaja, ¿hay qué? ¿Por qué no está en su iglesia? Pero lo que pasa es esto, usted está viajando, pero usted está viajando con un propósito, porque a cada lugar que usted va está impactando. Ahora mismo usted está trabajando en escuelas, hay un país donde están trabajando escuelas, se están poniendo techos en África, los viajes a India son viajes que, por lo que usted nos acaba de contar, son misión 100%. Usted está viajando, pero usted está viajando porque Dios le dio una palabra y usted no está viajando por pasear
cada viaje tiene un propósito y Dios está cumpliendo ese propósito. Bueno, es que yo creo que nosotros somos la respuesta de mucha gente que está orando. Es lo único que yo El puedo testimonio decirte. de Cuba. El testimonio que usted Claro. nos dio de Cuba es la clara prueba de eso. Esa gente tenía una petición y usted se la contestó allí. Pero también Dios se encargó de contestar una petición que usted tenía. Usted no esperaba nada a cambio de la ofrenda que usted dio, pero lo que Dios hizo. ¿Qué fue lo más que el impacto de África para ir cerrando? África estaba en mi corazón cuando llegué la primera vez que África es África. Cuando tú llegas a África, África. Lo más importante es saber por qué Dios te llevó ahí. Ujú. Y lo más grande es que cuando tú llegas a África, ya cuando te dicen, esto es lo que necesitamos, yo llego a una condición que la iglesia necesita vender proyectos porque no tienen dinero. Y el obispo que está allá, que tiene la iglesia, necesita una señal. Y yo que llego. Hacemos la reunión y dice, él está diciendo, pero tú me pusiste aquí, decía el obispo, ¿cómo yo voy a ayudar a los demás? Y ahí yo llego a su vida. Y él necesitaba una respuesta. Y en esa reunión yo dije, yo estoy aquí porque Dios me trajo para ayudarle a ustedes. Ahí estaba su respuesta. Ahí estaba su respuesta. Ese hombre pegó ahí ante todo el comité. Decía, yo sé que tú estás en el lugar correcto. Yo sé que es la persona que movió el corazón. Y todo lo dijo. Dijo, yo no puedo ayudarlo, pero yo sé que tú eres la persona que puede ayudar a mi gente. Tú eres el que Dios asignó a esto. Wow. Y cuando yo fui allá, yo le dije, lléveme a la primera iglesia que empezó aquí, porque ese país tuvo 14 años en guerra civil. Muchos de ellos, tú tienes que escuchar la historia de ellos, que muchos de ellos crecieron en la jungla. Usted contaba que muchos de ellos que estaban allí han enterrado a sus hijos, a sus esposos. Claro, han todo enterrado. ahí. Y cuando yo vi la primera iglesia donde salió la iglesia de Dios, destruida así, Dios me dijo a mí, para eso te traje aquí. Para Y, construir las claro, iglesias. las Wow, iglesias. gloria a Dios. Y yo le dije al Señor, yo voy a empezar aquí en la primera iglesia. Y le dije a ellos, el techo estaba todo destruido. Yo le voy a arreglar su techo ahora. Y le voy a dar para que tengan un pozo de agua el primer viaje. Gloria a Dios. Y le dije a la persona, deme un año que le voy a venir con $10,000 a construir más iglesia aquí. Y ellos se quedaron mirando. Y así fue. Yo acabo de llegar de allá por eso. Porque Dios suplió, y más, bueno, no, suplió más de ahí. Porque Joel Félix, mi pastor, todos nos unimos y suplimos para varias iglesias. Wow. ¿Qué te impactó de la forma? Porque hay algo que me contaron y yo creo que... ¿Qué te impactó de la forma de ellos ser que a pesar de que no tienen mucho, donde quiera que ustedes iban, le daban una ofrenda? Sí, esa es otra. Esas son Cuéntanos cosas de que, eso, para que le cerrar con impactó eso. Para cerrar con eso. sí, Vamos a claro. tener que hacer una segunda parte, yo Mira, creo, pero vamos con esto. Hay gente que dan porque tienen, pero hay otros que saben dar. Esa es la diferencia. Hay gente que le dice a Dios, dame para dar. Y creo que no, Sí, esa es la razón de entiende. Pero hay otros que sabemos dar porque sabemos dar. ¿Y qué quiero decir eso? Es como la viuda. Ella sabía dar. Así que dice que dio más que todo porque dio lo que tenía. Claro, porque ella sabía dar. Ujú. Cuando uno sabe dar, no está mirando si tiene, sino que lo que tiene lo da. Lo da, yes. Y en esas iglesias, cada vez que yo llegaba, era como que, imagínate, llegó el pastor y eso. Entonces daban de lo que tienen, fruta, coco, banana, toda la iglesia. Yo me traía el carro lleno de toda la fruta. Eso en cada iglesia. Todo lo que no va a pasar por custom en el aeropuerto te lo daban allí. No, porque, claro, exacto. Lo más grande es que cuando tú miras a ellos, lo que necesitan son ellos. Sí, pero te daban. Ellos estaban ofrendando aunque ellos eran los que necesitaban. Exactamente. Porque hay veces que la gente dice, no tengo. Ellos de la fruta que tienen, del cultivo. Pero lo más grande de todo esto, Vladi, es verle cómo dan, que tú sabes que no es por cumplir. Sí, con acción de gracia. Sí. Acción de gracia, con gozo, ¿verdad? La palabra dice que Dios bendice al dador alegre.
Wow, pastor, verdaderamente me impacta, ¿verdad? Y yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte porque siento que es un podcast refrescante, ¿verdad? Hablar de lo que Dios hace dentro del ministerio, ¿verdad? Estamos, ¿verdad? Gracias, Dios nos ha bendecido en este canal, ¿verdad? Hemos traído muchos testimonios impactantes y lo vamos a seguir trayendo. Pero yo siento que es bueno de vez en cuando tener ese balance, tener un testimonio de lo que Dios está haciendo dentro de los ministerios, ¿verdad? Porque a veces mucha gente tiene un concepto, pues hay personas que, ¿verdad? Por falta de conocimiento pueden tener un concepto erróneo de los pastores, pero mucha gente no entiende que Dios ha levantado hombres que sí están haciendo la obra, que sí están haciendo la voluntad de Dios y que muchas veces usted puede ver lo que esa persona está viviendo, pero usted no conoce la historia, usted no conoce el llamado, usted no conoce las veces que esa persona tuvo que dormir en el piso, claro, tuvo que dejar todo lo que tenía, ¿entiende? Como pasó en su caso, ¿entiende? Todas las veces que esa persona, no todas las veces, el factor de que quizás esa persona no estaba soñando con un pastorado, pero Dios lo escogió. Y para mí es un honor, ¿verdad? Tenerlo aquí en el podcast. Gracias, y le quiero dar gracias, ¿verdad? Así, aprovechando una vez, darle gracias porque usted nos dio la oportunidad de comenzar este podcast aquí en nuestra iglesia, ¿verdad? En Hecho Radio Miria. Y gracias porque siempre nos ha respaldado al 100 y de verdad que lo bendecimos. Lo honro por ser mi pastor, ¿verdad? Por ser mi mentor por todos estos años, no solamente mío, sino también de mis hijos y de mi esposa, ¿verdad? Y le damos gracias al Señor y para adelante, ¿verdad? Estamos súper agradecidos. Y le digo a ustedes, algo que me ha funcionado en la vida siempre es, no importa lo que la gente diga, es algo que me ha dado fortaleza siempre, es lo que Dios ya dijo. Amén, amén. Y cuando Dios le diga algo a ustedes y a los que me están viendo, claro que mucha gente va a decir, no podemos estar haciendo caso porque es que después no va a cumplir la asignación que Dios te ha dicho, ¿entiendes? A mí me han dicho, no llegue a Irak, no llegue a Líbano, no llegue a la India, no llegue a Cuba. Sí, enfocarnos en lo que Dios ha dicho y no en lo que la gente dice. Claro, porque es que lo más triste es no cumplir la asignación. Amén. ¿Entiendes? Y yo me siento contento que pese a todas estas cosas, cumplir el propósito de Dios es lo más importante. ¿Entiendes? Mi gente, ahí lo tienen, el pastor Efraín Reyes con nosotros, así que le damos gracias a aquellos que siguen respaldando este canal. Por favor, suscríbanse, denle a la campanita, compártalo, porque de esa manera, ¿verdad? YouTube comparte este contenido, el algoritmo nos ayuda y podemos seguir creciendo y alcanzando más vidas con estos impactantes testimonios. Así que Dios los bendiga y hasta la próxima.